El mes pasado, la Unión de Taxistas del Guayas participaron de una movilización para exigir a las autoridades mayores controles de los taxis informales, porque según ellos, perjudican su actividad económica. Los piratas están adelante cuando uno llega como taxista regulado, con todas las leyes que la autoridad nos pide, nos votan a nosotros. Y a los piratas lo dejan ahí. Todo esto transcurre mientras la penetración de nuevas plataformas tecnológicas para socios conductores, como se autodenominan, van llegando al país con la intención de quedarse. ¿Ha escuchado lo que significa Uber? La verdad, no. Cabify. No. Me parecen súper interesantes, me parece otra opción más que taxis. Se trabaja mucho con la tarjeta de crédito, la verdad no se trabaja efectivo, es solo el sistema en línea. El tiempo entonces dirá si estas nuevas formas de movilidad llegaron para quedarse o por el contrario, serán aisladas antes siquiera de ser utilizadas por la ciudadanía. Hola, hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros cuando son exactamente las 12:01 de la tarde. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Vane, hola. Hoy, celebrando a la Perla del Pacífico, en este 25 de julio queremos festejar por todo lo alto a una de las ciudades más bellas y hermosas que tiene el Ecuador en sus 482 años de fundación. Desde aquí, desde todos quienes hacemos la televisión pública y al mediodía, les mandamos un abrazo fraterno a los guayaquileños, a nuestros hermanos de allá. ¿Cuántos no quisiéramos estar allá con ustedes, celebrándole a la Perla del Pacífico? Les queremos contar que, por supuesto, por sus 482 años de proceso fundacional, hay muchísimas cosas que hacer, Vanessa, y he recolectado un par de cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, un desfile cívico, bueno, que ya empezó a las 7 de la mañana en realidad, que estuvo a cargo de la Cívico Estudiantil, a cargo ¿de quién estuvo? De la Fundación de Guayaquil, por supuesto. Además, un tributo a la juventud el 25 de julio, hoy, por supuesto, a las 6 de la tarde. Miren, eso, por ejemplo, es lo que estaba ocurriendo también. Y hay un show de esquí acuático. Esto va a estar fantástico también en el río Guayas. Y por supuesto, entre las calles, la vecindad, los barrios, también hay actividades para el disfruto de la familia guayaquileña y por supuesto de los turistas. También nuestros equipos de Noticias 7 están desplegados por allá. Café TV estuvo festejando también a la gente de la Perla del Pacífico, así que felicidades. Y desde aquí, un abrazo fraterno para todos. Claro que sí, que viva Guayaquil, ya lo saben, hay un desfile también acuático que va a estar fantástico y un desfile militar, me indican que es el que está pasando en este momento, Vanessa. Qué lindo es Guayaquil, ¿no? Precioso, ha mejorado muchísimo, una ciudad que acoge y una ciudad que además es motor económico sin lugar a dudas de todo el país. Así que por supuesto teníamos que rendirle homenaje nosotros también en estas fiestas de fundación a la ciudad Perla del Pacífico, la ciudad puerto que también pues ayuda a dinamizar la economía de nuestro territorio. Desde aquí pues un abrazo para todos. Un abrazo inmenso a todos los guayaquileños, además que almuercen riquísimo. ¿Cuál es el plato guayaquileño, Vane, que a ti más te gusta? Uy, a mí me gustan todos los que tienen que ver con los productos del mar, delicioso. Todo. El cangrejo, por ejemplo, cangrejo, de pata delicioso. gorda que venden por allá, delicioso. Ese yo creo que no le supera a nadie. Hay un sinfín de cosas más, pero sí, en realidad también mi favorito Cangrejo de es pata el cangrejo. gorda. Delicioso, Delicioso. fantástico. Un saludo entonces a todos nuestros hermanos guayaquileños y con eso nosotros arrancamos el programa. Ahora hablaremos de la movilidad en Quito, una parte importantísima de la movilidad. Y de hecho nosotros vamos a hacer una serie de programas respecto a la movilidad porque son varios los actores que intervienen en este espacio. Más adelante también estaremos hablando en estos próximos días sobre los accidentes de tránsito. Esto quiere decir que los actores en las vías somos todos y hoy estaremos hablando de estos carritos amarillos, de los Claro que taxistas sí. también, a quienes saludamos cordialmente. Claro, y no solo a los taxistas, no hablaremos solamente de los carritos amarillos en realidad, sino de todo el espectro. Además que se está abriendo con una serie de plataformas tecnológicas que han llegado y en muchos casos dicen que para quedarse. Vamos a ver si es así, cuáles son las nuevas normas que habrá que implementar. Dicen por ahí que con la tecnología uno no puede luchar luchar en contra de la tecnología y esto es parte de eso. Vamos a ver si en lugar de prohibir se puede controlar. Algunas de las preguntas que haremos aquí. Controlar y por otro lado también sumarse a este tipo de iniciativas. Tal vez la tecnología pueda permitir que el ciudadano reciba un mejor servicio y también para la seguridad del mismo conductor, porque ahora tenemos que tomar en cuenta de que también esta persona está expuesta a circular por todas las calles y también está sometida a distintos riesgos. Así que vamos a ver cuáles son las alternativas de la movilidad en lo que tiene que ver con el servicio de taxis, pero también cuáles son estos nuevos retos para las personas que están dentro de este servicio. Retos además que acaban de encabezar
repasar las ciudades más grandes del país, ciudades en las que hemos decidido hacer una especie de investigación, a ver cómo está el tema del taxismo en estas dos ciudades. Vamos a empezar con Quito. ¿Cuáles son los taxistas? ¿Cuántos hay acreditados? ¿Cuántos hay todavía que están más o menos a la espera de esta acreditación? Y también, ¿cuál es el posible futuro con estas plataformas tecnológicas? Vamos a verlo, comenzamos. Usted está invitado a participar activamente. En minutos pondremos también en nuestras pantallas los números de teléfono. Comenzamos entonces con esta nota que tiene que ver del contexto que se vive aquí en la capital de los ecuatorianos. Así que bienvenida, bienvenida. El objetivo es movilizarse del punto A al punto B, lo más rápido posible y al menor costo. Una de las alternativas será el taxi, y en Quito existen un poco más de 16.000 unidades legalizadas para ayudarle a hacerlo. Un servicio que hoy por hoy es cuestionado por algunos usuarios. ¿Cómo le parece hoy por hoy el servicio de taxi en Quito? El servicio de taxi es muy pésimo, no respetan las leyes, no respetan el taxímetro, nada. Los amarillos son un poco groseros. Cuando uno se lleva carga, ellos no bajan a ayudarle. Los taxis que me he montado he tenido buen servicio con su taxímetro, la mayoría tienen su periódico, un buen servicio en general, pues. Pero esa no es la única preocupación de los taxistas debidamente acreditados. Por otro lado, existen, según la Secretaría Técnica de Movilidad, más de 13.000 taxistas informales, es decir, que trabajan sin todos los permisos necesarios. Un dolor de cabeza para el municipio y una competencia desleal, dicen los taxistas, para quienes tienen todos los documentos del caso. Es muy complejo, más que todo porque como hay mucha aglomeración de taxis, tanto piratas como las nuevas líneas que están hablando, es un caos cogerlo, el uso, a veces no hay confianza, no hay confianza en eso. Es así como en el Consejo Metropolitano del municipio de Quito se ha decidido legalizar un 65% de esos más de 13.000 taxistas informales y se han establecido 17 parámetros para que esto pueda ser viable. Entre otras, las exigencias serán que al menos el 10% del gremio sea femenino, que se respete el taxímetro las 24 horas del día dentro y fuera de la ciudad. El aseo personal y del vehículo serán indispensables. El taxista no podrá negarse a hacer una carrera. Establecer mecanismos para receptar quejas ciudadanas. Todo esto transcurre mientras la penetración de nuevas plataformas tecnológicas para socios conductores, como se autodenominan, van llegando al país con la intención de quedarse. ¿Ha escuchado lo que significa Uber? La verdad, no. Cabify. No. ¿Ha escuchado el servicio Uber? No, no he escuchado. Cabify. Tampoco. ¿Has escuchado tú de Uber? Claro que sí, ¿cómo no? ¿De Cabify? También. ¿Qué te parecen las opciones? Esta par de opciones que podrían entrar ya. Me parecen súper interesantes, me parece otra opción más que taxis. Se trabaja mucho con la tarjeta de crédito, la verdad no se trabaja efectivo, es solo el sistema en línea. Siento que si se va a aplicar acá va a ser bueno hasta cierto punto. También creo que los taxis van a utilizar eso también como incentivo para mejorar su servicio. El tiempo entonces dirá si estas nuevas formas de movilidad llegaron para quedarse o por el contrario, serán aisladas antes siquiera de ser utilizadas por la ciudadanía. Para poner un poquito más en contexto lo que nos comentaba Arturo Barriga, según pues este estudio que se hizo de la compañía Propraxis GSD Plus, existían en la ciudad 16.024 taxis legalizados y este estudio determinó que se requerían otros 8.693 unidades. Nosotros veremos esta transformación, esta decisión del Consejo Metropolitano en las calles, cuáles serán los parámetros que se establecieron para tomar esta decisión y cuáles fueron también las exigencias que se plantearon para las personas que forman parte de este servicio. Más allá de eso, también la gente conoce de las nuevas alternativas de movilidad y también qué piensan de ellas. Será algo que debatamos en este espacio aquí al mediodía, el servicio de taxis a nivel nacional. Más adelante estaremos hablando de otras ciudades también. Le damos la bienvenida, por un lado, a John Dung, él es experto en urbanismo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y al concejal Patricio Uvidia, concejal de aquí de la ciudad de Quito. Gracias a los dos. Con ellos estaremos hablando en breves minutos, porque yo me imagino, Arturo, que ya la gente en casa tiene muchas inquietudes. Por supuesto que sí, es un tema importantísimo y que nos implica a todos. Si usted está en Guayaquil también, comuníquese con nosotros. Va a haber una
reportaje dentro de pocos minutos en el que presentaremos también la realidad de nuestros hermanos guayaquileños. Los números 3970-822 o 3970-813, las líneas ya abiertas para su contacto desde este momento. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Quizás la primera pregunta, John, podríamos empezar contigo. Esto de, del taxismo y la movilidad está pasando en el planeta, en las ciudades más grandes del mundo, estas nuevas opciones también de transporte. ¿Qué se puede esperar? Muchos comparan como parar una especie de ola gigantesca con un muro solamente de arena. ¿Se puede hacer eso? Yo creo que hay que tener en cuenta en el contexto global las circunstancias en las que están las ciudades. ¿Ya? Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de los seres humanos vivimos en ciudades y ya no en el campo. Entonces, el aspecto urbano se está volviendo mucho más importante y se está volviendo más un foro de discusión para poder ver cómo podemos mejorar el entorno de este 51-52% de personas que ya están viviendo en ciudades o en poblaciones que ya tienen una categorización de espacio urbano. Los cambios son inevitables, pero sí es cierto también que nunca vamos a tener esa posibilidad de tener estos cambios de una manera radical, contundente como se prevén, sino que siempre tienen que dejarse espacios para el diálogo, para poderse abrir de esta manera. Las nuevas plataformas que están saliendo de alguna u otra manera sí ponen cierta presión dentro de unos grupos que ya están preestablecidos para el transporte, pero de alguna u otra manera estos elementos que tú los llamas imparables tal vez sí van a tener una entrada mucho más fuerte, pero tienen que dejarse ciertos espacios para poder llegar a acuerdos, al menos de naturaleza temporal. ¿Ya? Para ponerte un poco la analogía, yo no creo que en la época en la que Henry Ford lanzó el modelo T y que cambió pues la movilidad de las personas en el planeta en el siglo pasado, haya habido alguna asociación de criadores de caballos que se haya opuesto a que el surgimiento del modelo T, ya que haya habido pues alguna regulación en ese tipo de cosas. Yo creo que vamos a tener espacios de diálogo y de discusión en los cuales las nuevas plataformas van a dar sus ventajas, que van a exigirles a los encargados del transporte ya establecidos a mejorar sus servicios y sus condiciones, y también con el tiempo las nuevas plataformas también irán presentando algunos peros. Todavía no ha pasado mucho esto en el caso de Uber o de Cabify, pero sin embargo en otra plataforma digital virtual que está manejando el área de hospedaje, como es el Airbnb, ya están apareciendo ciertos problemas. Hace poco conversaba yo con alguien de que en Barcelona hubo un caso de una persona que arrendó un departamento, ¿ya? Lo arrendaba por 800 euros. Obviamente, como casi todos los contratos de arriendo del planeta Tierra, tenía el condicionante que no podía ser subarrendado, y el señor lo ponía en Airbnb. Pagaba 800 euros al mes y él ganaba 3.000 euros al mes. Wow. Entonces, ¿la subarrendó? Claro. Entonces, cuando las personas propietarias de ese departamento se dieron cuenta de esto, llamaron a Airbnb y Airbnb dijo, yo no puedo hacer nada. Entonces, lo que terminó pasando es que estos dueños, los propietarios del departamento, arrendaron el departamento y cambiaron las chapas. Ah, mire usted. Ahora, el problema es, y frente a ese caso y a los que estamos revisando que tiene que ver con la movilidad, es que tiene que haber normativas y regulaciones claras que bajo las cuales todos nos orquestemos, ¿no? Por eso es importante la presencia también de Patricio Ubidi aquí, frente a la decisión que tomó el Consejo Metropolitano de regularizar a estas 8.693 unidades. ¿Era necesario? Porque entiendo que la normativa fue aprobada casi con la mayoría del Pleno. Sí, gracias Vanessa, Arturo. Un saludo también al contertulio y a los quienes están viendo este momento. En realidad era un tema que es sí en crecimiento. La verdad es que esto no va a parar porque tenemos estas plataformas tecnológicas en el propio Consejo Metropolitano. Lo advertí, lo dije, aquí se requiere de un control, porque no es que se regulan y ya otros no trabajarán. Seguirá esta dinámica del crecimiento por la necesidad también. Justamente. Entonces habrá que tener la normativa, por eso muy clara, de que se regularicen quienes puedan cumplir. Y lo segundo, después, el control que es necesario, el control que se tiene que ejercer, porque la verdad es que si no vamos a volver en una dinámica, vamos a tener una dinámica, tenemos el claro ejemplo en la ciudad de Lima, donde ha crecido de tal forma que es ya insostenible. Entonces, todo eso tenemos que precautelar. Se desbordó. Se desbordó porque incluso se dejó que los taxis motos, estos tricimotos y estas cuestiones también ejerzan y trabajen y hagan esta actividad. Entonces, entendemos la necesidad del trabajo, entendemos el derecho al trabajo, pero también guardando regulaciones y sobre todo precautelando el bienestar del usuario, del ciudadano.
¿Se tomó en cuenta para hacer esta normativa o para que se apruebe esto dentro del Consejo las nuevas plataformas que están ya están actuando y trabajando dentro de la ciudad? No fue tomado en cuenta, hay que decir, se le dio un giro total a la ordenanza de lo que estaba planteada en su primer informe, y lo que hicimos dentro del Consejo Metropolitano fue cambiar también quiénes podían acceder y quiénes iban a regularizar, quitar esta dinámica que funcionaba en el pasado, que era la entrega de cupos a las cooperativas, sino que sea la regulación a la persona que pueda cumplir exactamente, o que venga cumpliendo la actividad de taxista, para que él se regule y vea en qué compañía, en qué cooperativa, de forma sin obligación alguna, sino que él mismo por cuenta propia pueda decidir exactamente a cuál ir. Entonces, se hizo ese cambio, pero esto de las plataformas tecnológicas, la verdad, no se lo topó, no está dentro, pero sabemos que existe ya y está en la realidad, siguen ejerciendo la actividad. Vamos a ver bajo qué condiciones también obtendrán esta regularización las personas que fueron beneficiadas de esta ordenanza municipal, pero antes queremos darle paso a José Peralta, nuestra primera llamada de la tarde. José, le escuchamos. Muy buenas tardes, mi nombre es José Peralta, radico acá en la ciudad de Quito y quisiéramos saber un poco respecto a quién regulariza o realiza una veeduría o una fiscalización a los servicios que se prestan en virtud de que se aprueban las ordenanzas, pero luego hay un desconocimiento total de la ciudadanía ante quién puede ser el órgano rector de control para brindar el servicio. Gracias, José. Sí, entiendo que la ordenanza también estipula la participación activa de la ciudadanía para que haga una evaluación del servicio. John, ¿la ciudadanía debería empoderarse de este tipo de herramientas, de este tipo de instrumentos? Yo creo que inevitablemente sí lo van a hacer, pero no solamente cuando tú hablas de movilidad, el espectro tiene que ser mucho más global a yo estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B. Ahí también entra un poco la condición específica de Quito, su morfología urbana, ¿ya? Por eso es que cuando se estudia un poco la movilidad, yo casi siempre trato de no entender a la movilidad como un problema en sí. Más bien la movilidad se puede convertir en el síntoma de un problema, que es cuando hay demasiada concentración de actividades de uso de suelo en un sector, y eso difiere pues con otro lugar. Entonces, y Quito, un poco por su condición geográfica de ser pues un valle glaciar que va en sentido norte-sur, más otros 3 valles conectados en la zona oriental, tiene estos problemas de comunicación en donde una retícula endámero no puede funcionar de una manera 100% eficiente. Entonces, el factor de que las personas van a temar esto y que van a exigir mejores servicios. Si alguien ha usado Uber o Cabify y luego le toca tomar un taxi, va a decir, oiga, pero en Uber o en Cabify me tratan con aire acondicionado o tienen el carro más limpio, ¿ya? Pero al mismo tiempo también las organizaciones municipales, sobre todo los departamentos de planificación, deberían tener en cuenta que las concentraciones de muchas actividades en un solo lugar pueden también incrementar el número de uso de servicios públicos de transporte, de taxis y de ese tipo de naturaleza. Ok, clarísimo. Le queremos dar la bienvenida a Blanca, que nos llama desde Quito, pero antes yo quería preguntarle, Patricio, cuando vamos a hablar de controles, ¿también debería controlarse a aquellos taxistas que son dueños más de una sola unidad? Y ellos también, por supuesto, dan trabajo, pero en muchas ocasiones explotan a sus trabajadores. Y es lo que se ha buscado evitar precisamente cuando se dice que la diferencia de entregar los cupos a cooperativas está en regularizar a la persona que ejerce la actividad. Entonces, esta persona, claro, por la necesidad que tiene que trabaje. Y no así que sea un solo propietario de varios vehículos, que sí se daba. Eso no de esta regularización, desde la regularización anterior ya lo quitamos. Se contempló eso y creo que tuvo muy buenos resultados. No podemos decir que en general se cumpla, porque bueno, siempre habrá momentos nunca faltará quien quiera hacer la trampa, pero por lo menos se evita y el control es necesario. Aquí yo quiero tomar las palabras también de John, ¿no? En el sentido de que es real la necesidad o muchas veces se dice, ¿no? Hace falta mayor número de taxis, y lo que sucede es que está concentrado en una parte, es del 0.6% de la ciudad, es donde está el centro urbano, donde se concentran las actividades laborales, educativas,
la mayor cantidad de personas, ¿no? Y esto va desde el sector de la Y más o menos hasta la Villa Flora. Ahí está concentrado la mayor actividad. Entonces, claro, la mayoría de taxis, ustedes se acordarán, la vez pasada regularizamos y les pusimos de colores para que vayan a los lugares periféricos, que solo cumplan la actividad en los lugares periféricos o en las parroquias rurales. Pero sigue habiendo la escasez de unidades en el sector periférico. Y lo que sucede es por la falta de control que me refería al comienzo. Entonces, claro, la mayoría de ellos vienen a trabajar en la zona urbana, cuando deberían dedicarse a trabajar en las áreas establecidas. Entonces, es lo que sucede también, y si es que no existe el control, créanme que por más unidades que se tengan, siempre va a seguir haciendo falta y siempre habrá la protesta desde diferentes lugares de la ciudad que hay la necesidad, que hace falta mayor número de taxis. Saludemos también con Blanca, ¿te parece, Arturo? Por supuesto que sí, le damos el paso. Obviamente le agradecemos antes por llamarnos y por esperarnos. Blanca, bienvenida, hola. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Sí, mi pregunta es al señor alcalde, al señor concejal. Lo que pasa es que yo soy una de las personas que me quedé en la regularización anterior. Y en vista de que he pasado por muchas compañías que me han pedido dinero para un lado, dinero para otro lado, yo he decidido ser si yo soy madre soltera, apliqué como viuda en el proceso anterior. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que se pueda abrir una ventanilla para que seamos recibidas nuestras carpetas personalmente, no en agrupación, en compañía? Porque yo he intentado en muchas compañías ingresar para el dicho censo, que me cobraban 300, 500 para pasar el censo. Y yo, como le digo, soy una madre sola y yo no tengo. Entonces, yo ando así pirateando. Entonces, mi pregunta es si se va a abrir una ventanilla para poder presentar las carpetas personalmente, sin estar agrupado a una compañía. Porque yo me voy a agrupar y me piden $3,000, $3,500, $5,000, y no es en solo una, son en muchas compañías que yo he venido preguntando. Yo estoy a la intemperie, yo estoy taxiando en la calle. En el 2011 a mí me cogió la policía por pirata, y me ha tocado pasar miles de cosas, y mi único trabajo es yo trabajo para mantener a mis hijos. Sí. Entonces, no me parece que haya muchas compañías que recién han empezado y ya están prácticamente comprados los puestos adentro. Blanca, entonces, no sé qué posibilidades hay para que uno pueda inscribirse en una ventanilla personalmente. Gracias, Blanca. Entendemos su inquietud. Le agradecemos por participar con nosotros. ¿Qué le decimos? A ver, decirle que en realidad eso es lo que evitamos, esas prácticas precisamente, y por eso se le dio el giro al cambio de la ordenanza. Eso lo hicimos los concejales, ojo, desde el Consejo Metropolitano. Fue largas horas de debate, pero se consiguió, se logró que exactamente se dé esta apertura para que la regularización sea a la persona y no la entrega de cupo a las cooperativas. Entonces la persona, la señora, la dama, tiene toda la facultad para acercarse, regularizarse. Además, dentro de la prelación hay un 10%, como salió en la nota, para las mujeres, para damas. Entonces, en ese caso, tiene muchas oportunidades. ¿A dónde puede ir? Bueno, directamente, eso lo hace con la Secretaría de Movilidad, es la que está llevando a cabo este proceso. ¿En el municipio? Nosotros aprobamos la ordenanza, la Secretaría de Movilidad, a través de sus órganos técnicos, les corresponde ya para el proceso en sí la parte administrativa. Vamos a darle paso en este momento también a Fernando Ibáñez, que tiene otra inquietud. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Mire, yo llamo para dar mi punto de opinión. Yo trabajo en Cabify realmente, ¿vale? Llevo aquí en el país 3 meses, anteriormente lo hacía en Cabify Madrid, España. ¿Ya? La situación que veo y comparo con los taxis amarillos de las ciudades, por ejemplo, mis padres aquí, cuando yo venía antes de vacaciones para acá, ellos pillaban un taxi y le decían lléveme al bosque, por ejemplo, y ellos se niegan a llevar algunas partes de la ciudad. Aparte de las unidades en las que están el estado de las unidades del taxi, el estado de los conductores, Cabify y Uber, hay en varios países a nivel mundial. Trabajan en paz. En Madrid concretamente tienen una licencia BTM, que son permitidas por la legislación obviamente española. No sé si aquí a futuro eso se podrá plantear, porque el trato es diferenciado, el servicio es pagado a lo que se verifica la tarifa real en el momento de pedir
el vehículo, cosa que los taxistas incluso a final del día o en el transcurso del día ni siquiera ponen el taxi las 24 horas del día. A partir de las 8 de la noche, los señores taxistas, ellos cobran según les da la gana, se podría decir, pero el taxista no está bien puesto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Explíquenos un poquito, para la gente que todavía no conoce cuáles son estas alternativas de movilidad. Uber y Cabify trabajan a través de aplicaciones que se instalan en el teléfono móvil. John, tal vez podemos contarle un poco más de detalles a la gente que nos ve. Bueno, fundamentalmente Uber y Cabify son estos nuevos sistemas que se basan en aplicaciones instaladas en los smartphones para que los clientes puedan tener una atención directa. Y lo que se hace normalmente es que para poder, uno como chofer, poder recurrir a ellos, normalmente debe inscribirse, cumplir con los términos y condiciones que le pone cada una de las plataformas para poder entonces estar dispuesto a dar el servicio de transporte y de movilidad. Las personas recurren y en cuanto al sentido del usuario, hay tal vez pequeñas diferencias. Uber permite el uso de efectivo, del pago de la tarifa en efectivo, mientras que Cabify es mucho más específica de que se haga a través de una tarjeta de crédito. Es decir, si yo quiero tener Cabify y poderlo usar, debo tener una tarjeta de crédito en donde se puedan cargar los consumos que yo esté haciendo. Por supuesto. Queremos decirles además, eso sí, que no a todos los países y a todas las ciudades que han ido a estas aplicaciones les da resultado, tanto como en otras. Eso quiere decir que en gran medida los grandes responsables son también quienes ya trabajaban en el servicio de taxi antes. Nosotros nos vamos a una pausa, pero venimos ya. De control también tendremos que hablar en este espacio en el que estamos evaluando el taxismo, el servicio de taxis en el Ecuador. Y el Código Integral Penal en el artículo 386 dice que para las personas que no estén regularizadas por la jurisdicción en la que se desempeñan, recibirán una multa de $750 equivalentes a 2 remuneraciones básicas unificadas e incluyen una reducción de 10 puntos en la licencia de conducir, además que su vehículo queda retenido en los patios de donde se encuentre circulando. Las sanciones se están aplicando en este momento ya en el Distrito Metropolitano de Quito, Patricio. A ver, digamos, siempre va a ser molestoso esta parte coercitiva, las sanciones, mucha gente se nos acerca a los despachos por esta problemática, es una problemática social en realidad, y por eso la apertura a poder regularizar bajo ciertas condiciones, como lo hemos mencionado, pero en realidad tiene que existir toda ley, toda normativa, toda ordenanza tiene que tener esta parte sancionatoria, es necesario, todas las ordenanzas se lo ajusta y así lo tiene. Entonces es importante que eso exista. Yo también quiero mencionar esta de las nuevas tecnologías. Además ha dado un giro importante porque dentro del propio gremio de los taxistas, a quienes saludo y con quienes llevo una muy buena relación, en realidad hace que se esfuercen ellos también por sacar adelante. Y antes de la ordenanza pidieron que se ponga una transitoria donde se colocó además para que se den las facilidades que ellos también puedan adquirir esta tecnología y que puedan dar este servicio también. Entonces, ustedes ven las bondades que puede existir, si es que existen estas herramientas tecnológicas, que también el gremio del taxismo lo pueda adquirir y lo pueda colocar. A ver, está bueno que lo bueno se copie, eso es evidente, y las buenas prácticas de quienes están llegando también pueden ser adquiridas por los taxis que ya conocemos durante años. Y es que esta discrepancia también entre taxis y entre movilidad ha existido a lo largo de los años en los que uno puede recordar. Nosotros nos vamos a trasladar ahora a Guayaquil, donde vamos a conocer cuál es la realidad de esa ciudad, qué es lo que dicen los taxistas y cuál es la posibilidad del futuro. Veamos. Aquí tiene que haber ley, aquí se está violando la ley. El mes pasado, la Unión de Taxistas del Guayas participaron de una movilización para exigir a las autoridades mayores controles de los taxis informales, porque según ellos, perjudican su actividad económica. Los piratas están adelante cuando uno llega como taxista regulado, con todas las leyes que la autoridad nos pide, nos votan a nosotros y a los piratas lo dejan ahí.
Si no son atendidas sus peticiones, seguirán en movilizaciones cuantas veces sea necesario. De no haber resultado, nosotros nos vamos a movilizar mensualmente, así la asamblea de los señores presidentes de las 137 cooperativas así lo resolvió. Otro punto que se destaca dentro del reclamo es la operatividad de las aplicaciones móviles como Cabify, Uber o Easy Taxi. Están al margen de la ley y los 60.000 señores taxistas de este sector histórico emblemático vamos a defender con toda nuestra energía la no posición de estas transnacionales en el Ecuador. Estamos solicitando a las autoridades que sean expulsadas del país. No podemos permitir nosotros, la Fuerza Amarilla, los vehículos que están debidamente regulados para dar el servicio de taxi con un permiso de operación, que vengan estas transnacionales a quebrar el taxismo acá en Guayaquil y en el país. ¿Pero qué piensan los ciudadanos sobre esta problemática? En lugar de hacer una queja para que quiten a estos taxis que ofrecen un buen servicio, los taxistas deberían hacer un esfuerzo para estar al mismo nivel. Porque si es de tarifa, no hay mucha la diferencia es más en el servicio, la atención. Entonces, si dejamos a estas personas que no trabajen, ¿qué será de nuestro país? Entonces, necesitan trabajar, deberían buscar una solución, más no privarlos, porque si los privan van a hacer que estas personas hagan otras cosas indebidas. Tienen que regularse para que trabajen tranquilamente, que no tengan problema con nadie. Entonces yo creo que ahí está bien eso. No creo estar de acuerdo con los señores de taxi amarillo porque los demás necesitan también llevar el pan a su casa. Estamos en el siglo XXI, donde hablamos de libertad, ¿cierto? Y es un trabajo lo que están haciendo también los otros señores. Dirigente gremial que salió en la nota decía algo muy puntual. Estos servicios, estos socios conductores se los llama, ¿no? Están por fuera de la norma. ¿Eso quiere decir que debería haber también una regularización de ese sistema? Yo creo que vamos a terminar en esas condiciones en las que las normativas con el tiempo van a hacerse más flexibles. Arturo nos estaba mencionando cómo ya, por ejemplo, en la ciudad de Quito ya no se están regularizando los taxis a través de las cooperativas, sino también de manera individual. En algún momento tal vez se puede llegar a considerar que se proyecte en el tiempo la posibilidad de que hayan ciertas regularizaciones para los carros que no están públicamente como taxis amarillos. Es decir, que también se puede decir que cumplan ciertas cosas. Es cierto que los cambios son difíciles, pero también hay que tomar en cuenta que lo único que no va a cambiar es que siempre vamos a seguir teniendo cambios. Entonces, hay que dejar que estos procesos no se van a dar de una manera instantánea e inmediata. Van a tener que ser diferentes procesos en los cuales los taxistas establecidos y las personas que están estableciéndose con el uso del Cabify puedan entrar y llegar a acuerdos para que esto se pueda dar. Eso sería lo fundamental. Ahora, entendemos que hay una necesidad de empleo a nivel nacional y tal vez en los países donde también se desarrollaron este tipo de aplicaciones, pero tampoco se puede decir que yo tengo mi automóvil y empiezo a hacer un servicio de autorruta, porque la verdad hay algunas condiciones que deben cumplirse para desarrollar este tipo de actividades, Patricio. Absolutamente, y es necesario, es lógico porque el gremio del taxismo cumple varias condiciones que tienen que hacerlo y obviamente es una competencia, se puede decir desleal. Puede ser un buen servicio, pero la competencia es desleal, porque el gremio del taxismo cumple condiciones que a los otros a lo mejor no las tienen que cumplir. Entonces, sí es indispensable entrar a una normativa, entrar a una regulación, que se vea, que no se cierre la posibilidad, pero que cumplan condiciones, porque además es tan necesario por un tema de seguridad. Cuando nosotros empezamos, no en esta administración, la pasada, la regularización de los taxis fue también por un imperativo de la seguridad. En la ciudad de Quito, muchos secuestros, muchos robos se daban exactamente en estos vehículos informales. No me gusta llamarlos piratas porque no creo que hay mucha gente que trabaja de forma honrada, pero sí en este informalismo se daba algunos casos de inseguridad. Entonces es necesario que cumplan estas normativas. Además hay que decir, yo veo que la mayor dificultad que van a tener estas aplicaciones tecnológicas ni siquiera va a ser con el gremio del taxismo, sino la disputa entre ellas. Créanme, a mí me han llamado de las diferentes, de estas dos, creo que son las más famosas, Uber y Cabify, cada una queriendo reunirse para explicar las desventajas de la otra o los procedimientos deficientes que tiene la otra. Entonces, fíjense ustedes, hay una problemática de estas disputas que se da. Igual pasaba con el tema de la regularización, cuando existían los informales, en este caso se les regularizó, pasaron a ser formales y ellos después se oponían a que ya no se regularice a los otros que
venían siendo informales. Entonces, hay estas disputas entre los propios gremios, entre los propios, en este caso, mecanismos tecnológicos que van a tener muchas dificultades, pero lo que a nosotros nos concierne es que podamos entrar a una normativa, una regulación, sobre todo en beneficio del usuario. Y si me lo permite, Patricio, Claro que sí. agregar lo que se estaba mencionando de las terceras intervenciones de las nuevas plataformas que se están dando, no solamente Uber y Cabify, sino que alternativas que están saliendo incluso desde el propio gremio de los taxistas. Por ejemplo, el EasyTaxi, el Unitaxi, que están imitando un poco estos modelos, pero para aquellos que están cumpliendo con todas las exigencias que tiene la norma de control de movilidad de la ciudad. Ahora, podría ser también que es un sector muy reducido también de la sociedad. No todo el mundo todavía tiene un smartphone, no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, entonces quizás el manejo del efectivo y la facilidad de tomar un taxi en la calle pues todavía sea uno de los parámetros que rija en el servicio de taxis en nuestro país. Arturo, démosle paso a otra llamada. Sí, tenemos una llamada más. También aclarando un poco lo que dicen estas empresas es que no vienen necesariamente a reemplazar a los taxis, sino que lo que hacen es ahorrar que hayan autos en la calle, es decir, que las personas que no necesariamente toman un taxi cotidianamente empiecen a usar esos automóviles en vez de sacar el suyo a las calles. Ese es más o menos el argumento que también utilizan. Le damos la bienvenida a Edison Cárdenas. Edison, hola, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Al concejal Uvidia, una cosita. Al comienzo hubo primero, para legalizar, creo que 6 puestos por cada cooperativa de taxi, antes de que entren los 8,000 y pico que están ahora. Es un negociado, señor concejal. Yo no sé qué regulación pueden hacer, porque es un negociado. Mire, yo estaba interesado en una cooperativa de taxi acá del sur, pero me pedían $16,000 por el puesto. Pero eso se terminaron porque el presidente de la cooperativa le vendió al hermano, al tío, al amigo, al sobrino, ni sé qué. Se hizo entre ellos. Adicional a eso, con lo que se refiere a Cabify, yo tuve una reunión allá porque me inscribí por necesidad de trabajo. Ellos están cumpliendo con el Estado, no estoy ahí, están cumpliendo con el Estado porque ellos piden facturas a los que van a trabajar ahí de choferes, lo que sea, y pagan impuestos al SRI. Quisiera que esa situación, no sé, aclare qué va a pasar con ellos, para uno también arriesgarse y ir a trabajar por allá, porque ya les digo, los taxis están haciendo, los dueños de taxis de las cooperativas, presidentes y todo, están haciendo negocios, igual con la unión de taxistas. Y el servicio, usted ve cómo es el de taxis amarillos, un desastre, hay quejas por todo lado, no van a donde uno se pide, en lluvias todo le van botando del taxi porque no van a donde uno se pide. Por favor, quiera que me aclare, señor concejal, gracias. A usted, Edison, gracias por su comunicación y su franqueza también. ¿Qué le decimos? ¿Es real lo que es una dice realidad también, que ¿no? está sucediendo en la ciudad. Decir que se va a terminar con estas empresas, plataformas tecnológicas, obviamente se tiene que ejercer los controles necesarios, pero que es una realidad que sucede, está sucediendo. Lo mismo cuando hablamos de la regularización. Los vehículos no es que van a dejar de circular si no se regularizaba, igual van a seguir circulando. Entonces, por eso es preferible con las condiciones claras, de forma transparente, que se pongan los parámetros y se regularice quienes tienen que regularizarse. ¿Cómo combatimos, concejal? Esto es muy complicado. ¿Cómo combatimos estas grandes mafias de los taxis legalizados, entre comillas, pero que sí les venden los puestos a sus tíos, hermanos, primos y parientes a precios, como nos decía quien que vale más que el auto. Que vale más que el auto el precio, increíble. Así es. Esto pasa también. Y por eso es precisamente esta dinámica se quiso terminar la vez pasada. Y yo no entiendo por qué en esta ordenanza se quería dar un giro total. Por suerte se logró poner de la misma forma como fue en la administración pasada, que sea a la persona, que se le regulariza a la persona. Pero obviamente ahí la persona que se regulariza tendrá la facultad de optar si es que va a una cooperativa o si es que conforma con un número determinado otra cooperativa. Claro está que tienen las diferentes cooperativas, por decirles, hay cooperativas que brindan el servicios higiénicos, tienen servicios de cambio de aceite y toda esa infraestructura tiene un costo. Pero lo que no se puede permitir es que exista esta forma tan inconsciente, aprovechándose de la necesidad del trabajo de las personas para que se cotice más el cupo. Esto se puede combatir, pero es decir, ¿hay alguna norma, alguna ley? ¿Uno puede ir a denunciar estas prácticas en algún lugar? Bueno, primero esto, la ordenanza que se regulariza a la persona, creo que es un paso muy importante, porque con eso la persona, si es que en una cooperativa le quieren
cobrar $15,000 puede ir a otra cooperativa donde le cobran lo justo, lo que exactamente es por el servicio que le van a brindar, ya le digo, por servicio higiénico, por computadoras a lo mejor tienen ahí, que será unos $200, algo que sea racional, pero no esta cotización o este precio exorbitante del cupo, que esa dinámica se tiene que exterminar. Ahora, según estaba revisando también en el espíritu de la ordenanza, no es que se va a incrementar el número de unidades, porque si no, ya estas son las unidades que ya están circulando en la ciudad. Pero me parecía muy importante lo que usted topaba, John, y es el tema de cómo está organizada la ciudad. Y creo que en función de eso también deben haber sistemas paralelos que se organicen. Por ejemplo, el sistema de transporte urbano, que también en estos momentos pues no presta el mejor servicio. Definitivamente, cuando se habla de movilidad no solamente se puede tomar un aspecto, sino que este es solamente un componente del sistema de la movilidad de la ciudad. Entonces, en estos elementos vamos a tener que, primero que nada, incitar o buscar cómo se persuade al ciudadano para que utilice más medios de transporte público y de taxis y de las nuevas plataformas, el metro próximamente, versus sacar el carro. Es decir, lo que se busca en las ciudades actualmente es bajar la presencia de los automóviles privados dentro de lo que es la trama del sistema de calles y de avenidas de las ciudades. Entonces, para esas condiciones, estas plataformas sí pueden dar un beneficio, pero debemos buscar otras alternativas que permitan mejorar el sistema de transporte público actual, sobre todo en los sistemas de buses, tal vez aumentar el número de unidades con las que se cuenta y reflexionar sobre otros nuevos métodos y alternativas que se puedan hacer para atender. Cuando venga y esté funcionando el metro, posiblemente dentro del eje norte-sur de la ciudad tengamos una alternativa mucho más eficiente, pero empieza a aparecer el problema de la conexión entre el Valle de Quito y los valles de Tumbaco, Cumbayá y Los Chillos, exactamente, en donde vamos a ver que se va a dar un incremento de presencia de vehículos privados si es que no se da una alternativa para transporte público en ese sector. Tiene que ser todo planificado y de la mano. No es cuestión solamente de lanzar un proyecto, por supuesto. Además que eso viene con lo que yo mencionaba también con el aspecto de la planificación de la ciudad. Si yo vivo en un valle pero trabajo acá en Quito, si yo vivo en Los Chillos pero no tengo infraestructura para jugar fútbol como la que tengo en la Carolina, estoy incitando a las personas a que suban y bajen constantemente. Y eso es lo que un poco desde la perspectiva de la planificación en escala urbana y regional debería ser lo que también prevea que siempre uno tenga una alternativa de una distancia cómoda, amigable para poder atender ese tipo de preferencias y de necesidades. Es el desafío. María Valle, desde Quito. Hola María, bienvenida. Buenos días. Primero por agradecerles el espacio a ustedes. Yo personalmente, o sea, no voy a hablar de los taxis. El problema es el siguiente. Yo vivo acá en Llano Grande. Los señores de estos de Llano Grande, los de los buses, primeramente, yo soy una persona con discapacidad. Ellos me obligan a que me baje por la parte de atrás y a unas cuantas veces me he escapado de caerme. Son tan insensibles. Entonces yo le quiero averiguar al señor concejal que está ahí, ¿a dónde puedo yo acudir? ¿Qué puedo hacer yo para que por favor se respeten mis derechos? Estos señores, o sea, ellos no sé, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No tienen un poquito de sentido común. Digo yo, ¿no? Que si los asientos especiales para las personas con discapacidad están adelante, es porque uno se puede salir por delante. Y ellos no me lo abren la puerta. Váyase para atrás, señora, váyase para atrás. Incluso con lo que son tan groseros, y ustedes ya saben, ¿no? Cómo son estos señores transportistas. Yo no sé qué puedo hacer sobre este caso al señor concejal que está ahí. Concejal. Bueno, esta denuncia nos sirve para poner atención y vamos a transmitirle esto, pero a la ciudadanía en general pueden hacer directamente ahí, en este caso la Secretaría de Movilidad, desde el organismo correspondiente, la Agencia de Control Metropolitana también, para que ejerza estos controles. Pero hay que decir, en realidad, es que esta problemática no se va a acabar y el tema de la movilidad es un tema integral que hay que verlo desde diferentes aristas. Es una problemática, ya en los próximos días tendremos nuevamente el debate por las tarifas del transporte público. Entonces, es una dinámica que no se acaba, lastimosamente, porque en lugar de tener una planificación adecuada, aquí lo que ha habido son, y sobre todo en épocas de campaña, compromisos que se tienen, ofrecimientos que se quieren cumplir. Entonces, el que sale perdiendo es el ciudadano que a diario utiliza estos medios de transporte. Entonces, aquí tenemos que ver, esto de las tarifas mismo,
Hace 2 años se trató el subsidio que se les dio a los señores transportistas y claro, bajo ciertas condiciones que tenían que cumplir, mejorar el servicio, ir mejorando, pero también del lado municipal. Por ejemplo, a estas alturas deberíamos ya tener el sistema de caja común, el sistema único de recaudo. Tener la conexión de diferentes puntos de la ciudad que conecten para cuando tengamos el metro de Quito, porque el metro de Quito por sí solo no va a servir. El metro de Quito necesita las interconexiones de diferentes puntos y diferentes sectores de la ciudad. Entonces, a estas alturas deberíamos tener el sistema único de recaudo ya, deberíamos tener relocalizadas diferentes líneas que vayan y acudan y sobre todo conecten con los corredores municipales y no tenemos todavía, no hay una reorganización en lo absoluto. Esto no ha pasado. Entonces, eso no pasa todavía. Yo les debo decir, cuando presidía, porque ahora yo no presido la Comisión de Movilidad, creo que fue un alivio en mi vida, ahora estoy en otra comisión, pero cuando presidí esta comisión se hizo un avance importante con el Sistema Único de Recaudo. Se dejó ya establecido las condiciones, también ya el sector del transporte dijo estar claro en lo que se quería y además estaban conscientes de lo que se quería además. Pero también se dejó una matriz establecida para que se pueda reorganizar estas rutas y frecuencias y que el servicio se lo pueda dar a diferentes barrios de la ciudad. Eso, por ejemplo, yo lo puse a disposición de esta nueva administración. Hasta la fecha veo que todavía no se lo tiene y vamos a entrar en esta dinámica de la disputa del centavo. ¿Cuánto se sube, cuánto no se sube cuando la lógica debería ser distinta? Eso en respuesta a la inquietud de nuestra amiga televidente, estaremos también dándole un espacio importante al transporte público urbano al mediodía que está dedicado a ustedes. Usted, John, quería puntualizar alguna cosa antes del corte. Antes del corte y muy brevemente, sería interesante que se aproveche la bondad que tienen ahorita estas nuevas plataformas también para las organizaciones públicas. Por ejemplo, sería interesante que la Secretaría de Movilidad tenga una plataforma, un app, en donde alguien pueda tener sus observaciones sobre los malos servicios que se den en la ciudad. Porque lo que le pesa al ciudadano, sobre todo a una ciudadana con discapacidad, como la que les estaba hablando ahora con nosotros, es precisamente venir hasta la oficina de la Secretaría de Movilidad a poner la queja. ¿Qué tal si se pudiese hacer algo más versátil aprovechando la tecnología de los tiempos, ¿no? Así es, está dispuesto ya en la normativa la habilitación de una línea que debe estar en un lugar visible. Así que usted, amiga y amigo televidente, tiene que formar parte activa, sobre todo de las denuncias y la evaluación del sistema, porque usted es parte fundamental, porque es el usuario fundamentalmente. Así que tenemos que hacer nuestra última pausa al regresar. ¿Qué dice la gente sobre este tema? Lo veremos en nuestro segmento que a usted y a mí nos encanta. y 52 ya de la tarde. Les agradecemos a todos por su interés y por supuesto por su contacto con nuestro programa y en este caso también con nuestros especialistas. Vamos al segmento ¿Se dice qué? Y vamos a ver qué nos propone en la primera claqueta de la tarde. Se dice que los taxistas de aplicaciones cobran un precio más justo. John, ¿qué dirías tú al respecto? Hay algunos casos en los cuales esa afirmación es totalmente válida, porque si bien Quito, comparado con otras ciudades como por ejemplo Guayaquil, tiene una cultura de uso del taxímetro, en algunos casos se dice que la tarifa ya está preestablecida. Entonces, por ejemplo, una carrera desde aquí, desde el centro de Quito, al aeropuerto o a Cumbayá, a Cumbayá, digámoslo por ejemplo, estarían unos $7, pero te dicen, ya eso está con tarifa y se cobran $10 o $12, dependiendo de qué cara le ven al usuario, Es ¿no? arbitrario totalmente. Sí, entonces en esos casos Cabify se vuelve mucho más estricto, o Uber también. ¿Por qué? Porque ya está todo parametrizado dentro de la misma plataforma, ¿no? Leía un tuit el otro día que decía, agarré un Uber y me fui al aeropuerto, me cobró $6, me quería sentar a llorar. Más o menos con un poco de humor y sátira lo decía. Vamos a ver qué dice nuestra segunda claqueta. Se dice que coger taxi en la calle es muy peligroso. Creo que cada vez menos de eso, ¿no? Yo creo que sí. Y en realidad yo quiero rescatar algo porque siempre se dice que el servicio del taxi es un deficiente y es malo. Yo creo que no. No se puede generalizar. A lo mejor uno que otro da un mal servicio, pero yo creo que la gran mayoría trabaja de forma responsable. Importantísima puntualización. Vamos a nuestro tercer. Se dice que el servicio de taxi amarillo debe actualizarse con aplicaciones.
poco lo que decíamos, ¿no? Ahí ya lo que existe, es más, para poder venir acá, yo soy un usuario frecuente de una de esas aplicaciones y funcionan bien. Y lo interesante es que le dan a uno el nombre del chofer, la placa del carro, como para decir, esta es la persona que te va a atender, y eso le da cierto aspecto de seguridad a las personas. Y quizás no esas tan complejas, sino por ejemplo el Google Maps, porque uno se sube a un taxi y le dice, por favor, lléveme al sitio, y le dice, no, la verdad, indíqueme porque yo no conozco. Ellos son los que deberían dominar el conocimiento de la ciudad, y si no pueden hacerlo, pues estas aplicaciones son facilísimas de utilizar. La tecnología al servicio de la gente. Nuestro último, se dice que de la tarde, nos propone: a los taxistas de cooperativas les piden muchos requisitos para ingresar. También hablábamos de eso. A ver, creo que lo fundamental más allá de los requisitos es que no se les cobre más allá de lo que corresponde y que no sea una subasta de los cupos. Eso creo que hay que precautelar, hay que cuidar, y que sea exactamente el precio justo de las cooperativas. Tenemos todavía unos minutos para las conclusiones. Me parece que desde aquí nuestro objetivo sustancial no ha sido decir, bueno, estas nuevas plataformas son las mejores, los taxistas están dando un mal servicio. No, simplemente queremos poner sobre la mesa las opciones que tiene el ciudadano y también la necesidad de que el ciudadano pues se exprese y participe activamente en la toma de decisiones de las autoridades municipales. John, tal vez la recomendación que haríamos a todas estas personas que están queriendo tal vez involucrarse en este tipo de servicios, pero que deben cumplir con ciertas normativas. Totalmente. Yo creo que estas nuevas alternativas que se están dando para que la gente se pueda movilizar también deben cumplir con ciertos requisitos. Y me imagino que las plataformas también deben tener exigencias internas, precisamente para no dejar que su propio servicio se vea afectado o desprestigiado. Entonces, bajo esos criterios, yo pienso que debe ser un carro en buenas condiciones, tal vez un mínimo de tiempo de edad de uso del motor, y que se vea que está pues, en condiciones impecables para buen servicio. Lo mismo que de alguna otra manera también el transporte de los taxistas, ya sean individuales o a nivel de cooperativas, también deberían cumplir. Patricio, a nivel de esta ordenanza que se aprobó en el Pleno del Consejo Metropolitano, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los plazos? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué documentos deberían entregar? Bueno, está contemplado y son varias las condiciones, pero sobre todo se precautela que sea la persona que trabaje en su propio vehículo, que tenga un tiempo ya de la actividad, eso es importante, que ven ejerciendo, me parece que son 5 años por lo menos. También las prelaciones, ¿no? Para las damas, para personas que realmente requieren y que necesitan. Entonces, lo que se ha hecho es, tienen que entregar toda esta información, esta documentación con el organismo correspondiente, que es la Secretaría de Movilidad, donde pasan y se le entrega la habilitación a la persona. Yo quiero insistir en eso, se le entrega a la persona la habilitación, con eso la persona tiene la capacidad de decidir si es que va a una cooperativa X o si es que conforma una nueva cooperativa. Entonces, eso creo que es fundamental. Nos quedan alrededor de 3 minutos más. No hay que tenerle miedo a la competencia, hay que aprender de ella. Definitivamente, yo creo que, como decíamos, los cambios son inevitables, y lo que va a pasar es que cuando se insertan estos cambios de otros escenarios acá, obviamente van a haber procesos de adaptación. Y esos procesos de adaptación toman un tiempo hasta primero que nada se pierda el miedo a este elemento nuevo, insertado y desconocido. Entonces ahí siempre hay un factor de conflicto entre lo que es el cambio y la tradición. Por ejemplo, en el reportaje de Guayaquil se oía cómo se hablaba, los presidentes de las cooperativas hablaban de tradición, de que ellos son los que tienen la tradición del transporte público, cuando no se trata del factor de la tradición, sino de un servicio público. Yo no tomo un taxi por tradición, sino porque me lleva eficientemente a otro lugar. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que el tiempo será el que permita que se vayan perdiendo el pánico a estos factores desconocidos y que se vean los lados amables que se pueden dar. Los taxis oficialmente inscritos y regularizados pueden tener de repente factores de tiempo que se les ponga como exigencia, mientras que los otros pueden ser para personas que no pueden cumplir con ese tiempo, que necesitan flexibilidad porque tienen que atender asuntos del hogar, de la familia, o que tienen otras fuentes de trabajo que también deben ser atendidas. El tiempo dirá cómo se van acomodando estas condiciones. Por supuesto. Perfecto. Y Patricio, para concluir nada más, y es complicada la reflexión que queremos hacer al final, el tema de que se haga conciencia de que para muchas personas este es un medio de sobrevivir. Como lo decían algunas personas encuestadas, es que la gente necesita llevar el pan de cada día a su casa. Para otros, en cambio, es un negocio. Y frente a eso, pues debe ser más estricta la regularización y, ¿por qué no?, hacer conciencia de que a otros sí les hace falta el trabajo. Absolutamente. Y eso lo planteé precisamente en la sesión del Consejo, lo dije. Ustedes tienen la oportunidad de poder regularizarse y poder ejercer la profesión. Háganlo de la mejor manera.
de la forma más eficiente. No queremos ver exactamente eso que sucede, no generalicemos, porque como digo, creo que la mayoría trabaja de forma eficiente, pero hay algunos que les dicen vamos a tal lado y no le quieren llevar. Yo creo que se ha ido disminuyendo. Sí, sí. Pero en realidad, si es que tienen esa posibilidad, si es que pueden trabajar de forma legal, regularizados, aprovechen esa oportunidad y no les defraudan a los usuarios, a los ciudadanos y a quienes les damos la oportunidad para que se puedan legalizar. Gracias a Patricio Vidia y también a John Dunn, quien es experto en urbanismo, por este programa en el que nosotros ponemos las alternativas sobre la mesa, pero ahora pues ya depende tanto de los que ofrecen el servicio como por los que optan por el servicio. Por supuesto que sí, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, pero a usted por estar desde el otro lado de la pantalla también haciéndonos conocer cualquier duda que tenía y sus opiniones siempre serán bien recibidas en este programa. Vale, nos despedimos no sin antes decirles el tema de mañana. No, mañana está terrible el programa. Vamos a ver qué pasa con la gente también. Se tratará de estas relaciones complejas, de estas relaciones asfixiantes, Vanessa. Así es, cuando la pareja tal vez le cela mucho, le controla lo que come, le controla cómo se viste, cuáles son sus amistades. Esa es una relación tóxica y es muy difícil salir de ella. No les quiero preguntar a nuestros invitados si han tenido o no. Vamos por miedo a las respuestas. Dejemos ahí, ¿verdad? Por ahí. Bueno, mañana lo veremos entonces. Por supuesto que sí. Chao, chao. Hasta excelente mañana. Jornada y que viva Guayaquil. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil!